¿Sí lo puede mirar? Enfoca la cámara aquí donde está. La puedes mirar. Mire lo que empieza a pasar, por favor. Yo le creo a Dios en milagros. Yo creo, mira, en el nombre de Jesús, Señor Padre. Señor, este está un poquito más corto, Señor, pero en el nombre de Jesús, mi Señor Padre, hablo, mi Señor, en el nombre de Jesús, que empiece, míralo, empieza a venir, un poquito más, Señor, un poquito más. Ahí viene. Lo puede mirar, ahí está. En el nombre de Jesús. ¿Alguien lo miró? Yo creo. ¡Fuera este dolor! En el nombre precioso de Jesús. Amén. Baja tus manos. Muévela en el nombre de Jesús. Muévela. Hasta tronó ahorita. Hasta algo se aflojó. Son 3 hernias de disco y 3 vértebras dañadas. Pero ¿crees que hoy me hace el milagro? ¿Hoy lo crees? Sí, pero sin miedo, muévela. Eso. Sin miedo, agáchate. Eso, levántate. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Algo está pasando. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Alguien dele gloria a Dios. Está diciendo que si hay gente aquí que alaba el nombre de Cristo. Yo quiero hacerte saber una cosa, escúchame bien. Llegó el momento. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Llegó el momento cuando a Cristo Jesús lo empezaron a crucificar. ¿Y sabes lo que sucedió cuando a Cristo lo empezaron a crucificar? El diablo decía: dale, ponle el clavo. Y se veían los clavos. Y el diablo decía: ya lo tengo, ya está muriendo. El diablo decía: no más va a haber perdón de pecados. El diablo decía: no más va a haber sanidad. El diablo decía: no más va a haber jóvenes liberados de las drogas. El diablo decía: ya los tengo. Y decía con su voz diabólica: son mías. Pero de repente, cuando el diablo empezó a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y algo pasó. Cuando llega ya a las 9, de repente, como que la tierra empezó a temblar. El cielo se empezó a oscurecer. Y Jesucristo dijo: consumado es. Después enterraron a Jesús y empezaron a llevar a Jesús para ser enterrado. Que se oigan los pasos. Y el diablo decía: ya lo tengo. Y pasó el primer día. Y el diablo le decía así: yes. Hasta en inglés hablaba, me imagino. Yes, son míos. Pasó el segundo día y el diablo se emocionó más. Dijo: yes. Pero cuando llegó el tercer día, el diablo se puso a poner nervioso. Y dijo: algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Como que siento que algo está pasando aquí. Y al tercer día algo pasó. ¿Alguien sabe lo que pasó? Al tercer día, Cristo Jesús resucitó. Y los ángeles en el cielo, me imagino que gritaron: ¿cómo gritaron? Cristo Jesús resucitó. Y los ángeles, y el diablo empezó a decir: oh no, Él está vivo. Y los ángeles empezaron a decir: Cristo vive, 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 Cristo vive.
Cristo no está muerto. ¿Alguien me está escuchando? Cristo no está muerto. Óigame, alguien diga: Cristo vive. Cristo vive. Y acérquense por acá, por favor. Oh, Cristo no está muerto. Estoy diciendo que Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Alguien tiene que brincar de gozo. Vamos saltando. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi... Una vez más. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Déjame decirte, porque Cristo Jesús vive, porque Cristo Jesús vive, hoy podemos alabarle de todo corazón. ¿Y qué le parece si usted adora a Dios conmigo con un canto antes del mensaje de la palabra de Dios? Porque hoy quiero hablar de un Dios de milagros, de un Cristo de milagros. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él hizo en tiempo atrás, Él lo puede hacer en este momento. Si Él sanó a una persona en tiempo atrás, Él puede sanar hoy. Si Él sanó a un leproso en tiempo atrás, Él sana a un leproso hoy. No importa la enfermedad, no importa el problema. No hay nada, no hay nada. Dígalo conmigo: no hay nada. No hay nada. Yo siento la presencia de Dios. No hay nada imposible para Dios. Alguien dígalo conmigo: no hay nada, no hay nada imposible para Dios. Alguien diga conmigo: puedo creer en los milagros, puedo creer en las sanidades, puedo creer en el perdón de pecados, puedo creer que el drogadicto es cambiado. Oh, yo amo a Jesucristo. Alguien dígalo conmigo: yo amo a Jesucristo. Hay gente aquí que ama a Cristo Jesús. Voy a pedirlos esto merece que se vengan las banderas. ¿Hay banderas por ahí? ¿O no hay banderas todavía? Hay banderas todavía. Ánimo, ánimo, ánimo. Hay banderas por ahí. A ver, vengan dos jóvenes y pónganme esto para acá. Póngamelo para acá para escuchar un canto de adoración con las banderas. Y luego ya quizás después del mensaje escuchamos otro canto. Ahí está bien, ahí está bien. Gloria a Dios. Vamos a darle con todo. Póngase de pie y levante sus manos un momento. Levante sus manos, vamos a orar a aquel que merece toda gloria. Ahora sí es el momento de levantar las dos manos. Tú mereces gloria y la honra. Señor, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Y honra, Señor, levantamos nuestras manos adorándote, Señor altísimo, milagroso sanador. No hay nadie como tú. Dígalo conmigo: no hay nadie, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nada. Una vez más: altísimo, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
sus manos, levante sus manos, dígale: Cristo, yo te amo. Dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, Dígaselo yo te amo, fuerte. Señor. Cristo, yo te amo. Dígalo fuerte. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Ahora diga este nombre fuerte, dígalo: Jesús, dígalo. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Esta parte quiero que la haga suya. Diga: yo no sé dónde estuviera, yo no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera. Dígalo: si no hubiera conocido, si no hubiera conocido. ¿A quién? Dígalo: al Dios que me ama, al Dios que me ama. Yo siento la presencia de Dios aquí. Dígalo: yo no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Santo tú eres. Gracias, Padre. Santo tú eres. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Más para mí. Gracias. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, para estos jóvenes, mi Señor, Padre. Gracias, Padre. Óigame, pues, hoy principiamos, no lo hemos anunciado bastante, pero queremos dar la introducción a lo que llamamos la Escuela de Milagros. ¿Cuánto me están escuchando? También se le puede llamar la Escuela Sobrenatural. Sabe que nuestro Dios es un Dios sobrenatural y tenemos que traer lo sobrenatural a la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que traer lo sobrenatural a las calles. Tenemos que traer el poder sobrenatural de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que hace milagros. Mucha de la gente dice: bueno, es que los tiempos de los milagros ya pasaron. No, Señor, escúcheme bien. Es más, nunca ha habido un tiempo de milagros. ¿Cómo? No, nunca ha habido un tiempo de milagros, pero siempre ha habido un Dios de milagros. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, si usted pone mucha atención, estos mensajes vamos a estarlos grabando, pero también vamos a estar mandando las notas a través de un WhatsApp que vamos a hacer especial para aquellas personas que se inscriban en esta escuela de milagros. Usted va a aprender a fluir el poder sobrenatural de Dios. Entonces hoy quisiera traer un mensaje titulado, primero para poner el fundamento, la autoridad de la palabra de Dios. Porque escúcheme bien, señales, milagros, lo sobrenatural sigue la palabra de Dios. Donde quiera que la palabra de Dios es creída tal y como está, milagros suceden. Salmo 119, versículo 105. Su palabra, escúcheme bien, debe de ser nuestra autoridad final. En otras palabras, si Dios lo dice, yo lo creo, y eso es suficiente. Su palabra tiene que ser real, autoridad final. Esta es palabra de Dios. Yo creo que esta es palabra de Dios y creo lo que dice la Biblia. Entonces escúcheme bien. Dios desea guiar nuestras vidas a través de su
palabra. Dios quiere que nuestras vidas sean dirigidas, guiadas por la palabra de Dios. Dios desea guiar nuestra, dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 5. Note cómo dice la palabra de Dios. 119, versículo 5. Note cómo dice: tu palabra, alguien diga conmigo, tu palabra. Note cómo dice, por favor: tu palabra es una lámpara. Es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Fíjese bien. En tiempo atrás la gente caminaba en la oscuridad. ¿Y sabe lo que hacía? Agarrar una lámpara. Y pues bueno, en ese tiempo no había linternas como hoy, o no había si me entiendes, no había esas, las linternas, se les llama linternas, ¿verdad? Entonces en tiempo atrás la gente llevaba una lamparita y con esa lamparita iba guiando su camino. Pues escúcheme bien, lo que debe dirigir nuestras vidas es la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que usted empiece a aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe dirigir nuestras vidas. O sea, todo aspecto de nuestra vida debe de ir de acuerdo a su palabra. Su vida debe de estar dirigida, guiada por la palabra de Dios. En todo lo que usted hace, en cada cosa que usted hace, usted debe hacerse la pregunta: ¿y esto va de acuerdo a la palabra o no va de acuerdo a la palabra? Si no va de acuerdo a la palabra, no debemos hacerlo, tan sencillo así. La palabra es la que debe guiar nuestras vidas. No solamente eso, la palabra de Dios es la que debe guiar nuestras creencias. Diga conmigo la palabra creencias. Mucha gente dice: mi religión cree así, y mi religión cree así, y mi religión cree así. No se me ofenda a nadie, por favor, pero a mí no importa lo que dice ninguna religión. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Cuando ponemos la religión, cualquiera que sea, metodista, pentecostal, asamblea de Dios, con costal, sin costal, la que sea, mormona, católica, apostólica, la que sea, cuando usted pone una religión por sobre encima de la palabra de Dios, y sus creencias están basadas en una religión y no en la palabra de Dios, es que así cree mi religión. No debemos de decir así cree mi religión, debemos decir así creo porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Nuestras creencias deben estar basadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe dirigir nuestras creencias. En otras palabras, debemos creer conforme a la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Cuando alguien le diga cierta creencia y esa creencia no va de acuerdo a la palabra de Dios, no lo crea. Dice la Biblia: pusieron las tradiciones por arriba de la palabra de Dios. Hay gente que pone tradiciones por sobre encima de la palabra de Dios. Tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Y hay muchas de esas. No las voy a mencionar porque quizás alguna gente hasta se ofendería. Pero hay muchas tradiciones que no están escritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la otra vez yo fui a comer en un restaurante. Y cuando fui a comer en un restaurante, les soy franco, yo pedí un bistec. Lo pedí con sus papitas, con su chilito, con sus frijolitos, con su arroz. Uy, ya hasta me está dando hambre. ¿Alguien me está escuchando? Y llegó una persona y me dijo: oiga, pero usted dice que es pastor. Le dije: sí soy pastor. Y dice: ¿y por qué está comiendo carne si es viernes? Yo dije: bueno, ¿y qué tiene que ver que sea viernes? No, es que no se debe comer carne, nomás pescado en los viernes. Dice: ¿y dónde dice en la Biblia ese? No, pues eso es lo que me enseñó mi religión. Pero ¿dónde? Bueno, sí, a ver, enséñamelo. ¿De dónde sacó la religión eso? ¿Dónde dice la Biblia que no debemos de comer carne los viernes? No se me ofenda a nadie. Pero hay gente que tiene creencias conforme a la religión, no conforme a la palabra de Dios. Escúcheme, hijos, Jesucristo condenó eso, no yo. Jesucristo dijo: han puesto las tradiciones por arriba de la palabra de Dios. Y cuando ponemos las tradiciones por arriba de la palabra de Dios, hacemos la palabra de Dios nula. Es como decir: yo no creo la palabra, yo creo más las tradiciones. No. Ahora, si la tradición va de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Pero si no, no hagamos algo que no es. Y la persona se puso a tomar. Dijo: no, mira, hoy debemos comer pescado. Se sirvió su pescado y le dije: ¿qué le damos de tomar, señor? Una caguama, por favor. Mi Dios, ¿de qué le sirve comer pescado si está tomándose la caguama, está emborrachando? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es que no es así, hijos. Aquí le vamos a enseñar la palabra tal y como es. Nuestra palabra debe dirigir nuestras acciones. Cada cosa que hacemos debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo?
Nuestras acciones deben de ir dirigidas por la palabra de Dios. Bueno, es que si nos amamos no hay problema si tenemos sexo. No, sí hay problema, porque eso va contrario a la palabra de Dios. Bueno, nuestras acciones inclusive, es más, fíjese bien, nuestras acciones deben de ir de acuerdo, nuestras palabras, aún las palabras que hablamos, deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas personas decimos maldiciones. Si yo preguntar ahorita, ¿cuántos lo están aquí y todavía dicen maldiciones? Muchos dirán, no, yo no digo maldiciones, yo ya no digo maldiciones. No, hay muchísima gente todavía dice maldiciones. Cuando hablo de maldiciones, hermanos, la gente se confunde. ¿Sabe lo que la gente le llama maldición? Y sí es cierto, sí es una maldición. Cuando la gente dice una grosería. Pero ¿sabe en verdad de dónde viene la palabra maldición? Maldición, maldecir, son dos palabras. Maldecir, algo que se dijo mal. Cuando usted dice algo que está mal, eso es una maldición. Cuando usted dice algo que contradice la palabra de Dios, eso es una maldición. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que usted es más que vencedor y usted dice, no, pues yo nunca voy a triunfar, maldición. ¿Por qué? Porque está hablando contrario a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios le ama y usted dice, no, pues yo creo que a mí Diosito no me ama, maldición. Está diciendo maldición porque está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Cuando usted dice, no, yo creo que yo me voy a morir enfermo, maldición, porque la palabra de Dios dice, por sus llagas hemos sido sanados. Si usted dice, no, a mí me sigue la mala suerte, maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando usted dice, no, yo nunca voy a completar para la renta, nunca voy a tener dinero, siempre pobre yo he nacido y pobre yo he de morir, maldición. Porque la palabra de Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces necesitamos empezar a aprender a hablar conforme a la palabra de Dios. Primero de Pedro capítulo 4 versículo 11 lo dice. Le estoy hablando a caminar en lo sobrenatural. Mucha gente no camina en lo sobrenatural porque habla maldición, 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 maldición. Y de la abundancia del corazón, de lo que tú hablas, de eso cosechas. Las palabras son como semillas que sembramos. Y cuando las sembramos maldición, cosechamos maldición. No, empieza a hablar conforme a la palabra de Dios. Inclusive empieza a orar conforme a la palabra de Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí tú nunca me ayudas? Maldición. La Biblia dice que Él es tu ayudador. ¿Alguien me está escuchando? Empieza a orar conforme a la palabra de Dios. Padre, te doy las gracias porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Gracias, Padre, porque yo puedo pisar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo y nada me dañará. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Gracias, Padre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te bendigo y te glorifico tu nombre porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Oremos de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es que es importante venir aquí para que aprenda palabra de Dios. Y para que cuando yo le mande escrituras, usted empiece a marcarlas en su Biblia. Y raye su Biblia, por favor. No, es que la Biblia es muy santa, no la quiero rayar. No, hijo, por favor, raye su Biblia, márquela, tome notitas en su Biblia inclusive, para que usted pueda aprender la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11, fíjese lo que dice. Dice, si alguno habla, diga conmigo, si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. El mandato de Dios es que si hablamos, debemos hablar conforme a qué. Pero si hablamos contrario a la palabra de Dios, entonces es pecado. Ese es un mandato de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. No hable contrario a la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. No diga nada. Mi hijo es un pingo. ¿Cómo se puede decir que su hijo es un pingo? Eso va en contra de la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Aquí hay sillas, hijo. Mira, aquí hay sillas, hijo. Aquí hay unas cuantas sillas bien bonitas para que no deben caminar hasta allá. Fíjese, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y note cómo dice, por favor, también. Dice, si alguno ministra. ¿Sabe lo que significa ministrar? Predicar. Si alguno predica, si alguno da charlas bíblicas, si alguno da una charla en una iglesia, si alguno predica, dice, predique conforme a la palabra de Dios. Por eso que yo le hablo palabra, porque aquí dice la Biblia que si alguno predique, debe predicar conforme a la palabra de Dios, no conforme a tradiciones.
Mira, es palabra de Dios lo que le estoy enseñando. Y míralo en cualquier Biblia, en toda la Biblia dice lo mismo. La importancia de poner la palabra por ser encima de todo. Si hacemos eso, si hablamos conforme a la palabra, si predicamos conforme a la palabra, dice, para que en todo sea Dios glorificado. Cuando hablamos conforme a la palabra, cuando predicamos conforme a la palabra, Dios dice, wow, ahí están poniendo la palabra donde debe decir, y Dios es glorificado. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? Bueno, la forma que le damos gloria a Dios es hablando conforme a la palabra, predicando conforme a la palabra. Es más, si usted asiste a cualquier lugar donde predican cosas contrarias a la palabra de Dios, váyase corriendo rápidamente, porque no podemos estar escuchando algo que no está correcto. Por eso yo le digo todo el tiempo, si lo que yo digo no es lo que dice la palabra de Dios, ni a mí mismo me haga caso. Es más, la Biblia dice que aun si un ángel del cielo nos predicara algo diferente a lo que dice la Biblia, dice, no le hagas caso, el tal sea anatema. Porque entonces no es un ángel de Dios, es un demonio. ¿Alguien me está escuchando? Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Yo tengo mucha fe. ¿Y en qué está fundada tu fe? Nuestra fe tiene que estar basada a la palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. No sé si se puede mirar ahí, pero libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alguien dice, ay hermano, pero yo quisiera tener fe como usted tiene. Es que yo no tengo mucha fe. Bueno, muy sencillo. ¿Cuántos quieren fe? Cualquiera puede agarrar fe. ¿Cómo va a tener la fe? Dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y 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 el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Nuestra fe viene cuando empezamos a oír la palabra de Dios, y esa palabra pasa de nuestros oídos a nuestra mente, de nuestra mente a nuestro corazón, de nuestro corazón empieza a crecer la fe, y de la fe empiezan los milagros de Dios. Si usted quiere crecer en fe, métase en la palabra, estudie la palabra. Cuando escuche un mensaje como esto, si de repente lo subimos en Facebook o algo, escúchelo varias veces y empieza a tomar notas y empieza a estudiarlo. Las notas que le voy a estar mandando, léalas vez tras vez tras vez, porque eso es lo que le da la fe para que su palabra crezca. La palabra debe de ser nuestra autoridad final. Si Dios lo dice, yo lo creo, y eso es suficiente. Mira, a mí no me importa. Es más, yo creo la palabra de Dios más que lo que miro con mis ojos físicos. Yo creo la palabra de Dios más que lo que me dicen mis 5 sentidos. La palabra de Dios tiene que estar por sobre encima aún de lo que vemos. Ahí donde dice la Biblia eso. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, ahí lo dice. 2 Corintios 5, 7 dice: por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? ¿Y cómo viene la fe? La fe viene, ¿cómo viene la fe? Por la palabra de Dios. Entonces usted recibe la fe de la palabra de Dios, y lo dice la Biblia: por fe andamos, no por vista. En otras palabras, no empezamos a andar por lo que miramos con mi ojo físico. No me mueve lo que mira mi ojo físico. No me mueve lo que siento. No me mueve lo que miro a mi alrededor. No me mueve lo que cree alguien más allá. Me mueve lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, el milagro sucede. Tan sencillo así. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Le estoy hablando palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de creer la palabra aún por sobre encima de lo que miramos. Si lo que miro contradice la palabra de Dios, no importa. En tiempo atrás, yo recuerdo que en tiempo atrás mi esposa le puede decir, tenía un carrito, ese carrito era viejito, me lo habían chocado por atrás, y el carrito así iba el carrito, y una madera parecía motocicleta mi carrito. Decía, ahí viene Eloy. Y la gente decía, oye, tú sí que estás bien pobre, ¿verdad? No, yo no me puse de acuerdo con ellos. Yo dije, no, bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bienes y riquezas hay en la casa del justo. Pues ¿dónde? Que no las miro. No camino por lo que miro, camino por lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Y lo seguí confesando, lo seguí creyendo, lo seguí confesando, lo seguí creyendo. Y ¿saben qué? De repente se empezó a manifestar. Porque el Señor miró desde los cielos y dijo, ahí está una persona que está creyendo mi palabra. Ahí está, a manifestárselo. Es más, lo que recibimos de Dios, primero lo recibimos dentro de nosotros a través de la palabra, y luego se manifiesta fuera de nosotros cuando ya tenemos la fe. Pero hay que recibir la palabra de Dios.
Por fe andamos, no por vista. No es por lo que miro, no es por lo que miro, es por lo que dice la palabra de Dios. Prefiero creer la palabra de Dios que lo que dice el gobierno. Ay, es que los tiempos se están poniendo cada vez peores. No, yo no me voy a poner de acuerdo con eso. Yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios. No, el bien y la misericordia me están siguiendo todos los días de mi vida. Ay, parece que ahora sí estoy bien maldecido. No, yo no voy a creer eso. Yo voy a creer lo que dice la Biblia, que cuando Dios creó al hombre, Él lo bendijo. Soy bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Alguien dígame. Alguien diga: soy bendecido. Es más, la palabra de Dios está establecida en el cielo, es la que rige en el cielo, es la autoridad final. Debemos establecer también la palabra en la tierra. Salmo 119, versículo 89 lo dice. Salmo 119, versículo 89. Pura palabra, 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 palabra. Ya después usted va a aprender a los libros de la Biblia y aprender a mover la Biblia así, mire, rápido, para que puedan buscar los versículos. Por ahorita solamente aunque escuche, está bien, pero yo quiero que ustedes sean gente de la palabra. Gente de la palabra. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de la palabra. Una iglesia de la palabra. Palabra viva. ¿Está escuchando? Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está establecido en los cielos. En otras palabras, en el cielo todos honran la palabra de Dios. Aquí en la tierra debemos establecer la palabra y honrar. Yo creo la palabra. Es más, no solamente eso, la palabra de Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, inmóvil. Dios lo dice y así es. Lo que Dios diga hoy, lo que Dios dijo en tiempo atrás, es hoy. Lo que Dios dice hoy será 100 años de ahorita. Debemos creer lo que dice la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. Escúchemela bien, si no, nomás escúchemela. Y si tiene apunte, quiere apuntar, pero no se preocupe, yo se la voy a mandar a través del WhatsApp, si usted se inscribe con otros en el WhatsApp. Escúcheme bien. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alguien dice: ay, hermano, pero los tiempos se están poniendo cada vez peores. Yo he leído el final del capítulo, y el final del capítulo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Al final dice que salimos triunfantes. Sí es cierto que a veces parece que perdemos un round y parece que perdemos otro round, pero al final de la guerra la vamos a ganar, porque Cristo Jesús está con nosotros. Y si Dios con nosotros, no importa quién esté en contra de nosotros, tenemos la victoria. Hace mucho tiempo atrás, yo crecí, empecé a servir a Dios en una religión, que en esta religión había ciertas partes de la Biblia que no creían. Por ejemplo, en esta religión no creían en la sanidad divina. No creían que Jesucristo todavía sana. ¿Me está escuchando? No, es que esto fue para los tiempos de atrás, decían. Y un día, y para colmo, ¿sabe lo que me pasó? Que un día yo fui inclusive a la escuela bíblica de esa denominación. 3 años estuve en esa denominación escuchando, aprendiendo. Sí aprendí muchas cosas buenas, pero ahí no creían en milagros. Creían que el tiempo de los milagros ya se había pasado, que cuando el último apóstol se murió, se acabó el tiempo de los milagros. ¿Sabe usted cuál fue el último apóstol que murió? ¿Quién? No, el último apóstol que murió fue Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Imagínense conmigo, por favor, el apóstol Juan ya estaba viejito. Y ya estaba viejito. Imagínense esa creencia, que el tiempo de los milagros se acabó cuando se murió el último apóstol. El apóstol Juan ya estaba viejito. Y imagino que hacía una línea, si fuese así, hacía una línea de personas para que Juan orara por ellos. Ora por ellos porque ya se va a morir. Y antes de que se muera, que ore para que salga. Sé sano. Juan, ¿se imagina? Sé sano. Ya casi estaba muriendo, pero le agarraban la mano, nomás para que. Y luego de repente la mano se hizo. Le agarró el doctor, dijo: no, ya murió. Y luego dijeron, imagínense, si fuese así, se acabó el tiempo de los milagros, porque ya murió el último apóstol. No, Señor, eso no lo dice la Biblia.
En ninguna parte en la Biblia dice que el tiempo de los milagros se acabarían. Al contrario, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y bueno, sucedió que en esa escuela bíblica de repente yo me enfermé. Y cuando me enfermé, pues llamé a algunos jóvenes para que oraran por mí. Jóvenes que estudiantes también ahí. Y empezaron a orar por mí, porque estaba bien enfermo, la mera verdad. Y empezaron a orar por mí. Y cuando empezaron a orar por mí, dijeron: Señor, si es tu voluntad, sana Eloi Tamés. Yo estaba escuchando. Si es tu voluntad. Y lo hacían. Yo no sé por qué alguna gente ora de esa manera. Si es tu voluntad. Y ni lágrimas le salían, Sánalo, Señor, por favor. Sánalo, Señor. Y le decía, y de repente dijeron: ¿y si no, Señor? Si no, Señor. Yo abrí los ojos. ¿Qué voy a decir? Si no, Señor, que se haga tu voluntad. En otras palabras, si no, que se muera. Hombre, le quité la mano. Dije: qué bárbaro, con este tipo de oración me voy a morir. ¿Me está escuchando? Pero entonces me acordé que un joven de la escuela me había regalado un libro. Lo bueno es que ese libro estaba en inglés y yo no hablaba mucho inglés en ese tiempo. Y el libro se titulaba ¿por qué los milagros no son para hoy? O sea, pruebas de que los milagros ya no existían. Y yo que traté de leerlo, pero no lo entendía. Qué bueno que no lo entendí. Pero lo bueno que sí entendí algunas escrituras. Y ahí tenía unas escrituras y hablaba en contra de esas escrituras. Y una de las escrituras que encontré es esta. Porque yo empecé a llorar: Señor, ya oraron por mí, Señor, pero no sé si me voy a morir, Señor. Me pegaron la llorona también ellos. Y escúcheme bien, por favor. Y de repente, seriamente hablando, sentí que Dios empezó a hablar a mi vida. Porque empecé a leer la palabra de Dios, de que lo que decía ese libro, pero lo busqué en la Biblia. Decía: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y lo dice: sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y lo leí y dije: Señor, aquí dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen, y que si ponen las manos sobre mí un creyente sanaré. Pero Señor, me dijeron que me muriera mejor. Y el Señor me dijo: mira tus manos. Mire mis manos. Y me dijo: ¿eres un creyente o no eres un creyente? Sí, Señor, yo soy un creyente. ¿Crees lo que dice mi palabra por sobre encima de la tradición o no? Sí, Señor, yo creo tu palabra. Dije, entonces el Señor me enseñó: pues entonces tú eres un creyente. Tú pon manos sobre ti mismo. No necesitas que nadie ore por ti. Tú pon manos sobre ti mismo y tú oras sobre este enfermo. Y la palabra de Dios dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y luego me llevó otra escritura, que esa escritura está en Santiago 5, versículo 14 al versículo 16. Note cómo dice Santiago 5, versículo 14 al 16. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuántas personas incluye alguno? ¿Varias o todos? ¿Está alguno enfermo? ¿A cuántos pueden ser incluidos ahí? Todos, cualquiera que esté enfermo. ¿Está algún enfermo? Cualquiera que esté enfermo. ¿Está alguien enfermo aquí? ¿Está alguien enfermo aquí? Es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Santiago. Santiago dijo: ¿está algún enfermo entre vosotros? Y le dice: pues si está algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el siguiente versículo, versículo 15, no sé cómo dice: y la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo. La oración de fe, ¿qué hace? Y el Señor lo restaurará. El Señor lo empieza a levantar.
El Señor lo levanta, el Señor lo restaura, el Señor lo sana. Yo creo en un Dios que hace milagros. ¿Alguien me está escuchando? Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Cristo Jesús que perdona pecados es el Cristo que sana. Ahora, note por favor lo que dice ahí. Dice, ¿está algún enfermo? Oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, ¿qué dice que hará? ¿Qué dice que hará? Sanará. Diga conmigo, sanará. Ahora yo hago la pregunta, ¿y será eso válido para nuestros días? Si oramos por enfermos, ¿cree usted que los enfermos sanan? Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente que no lo cree. Y Jesús dice la Biblia que fue a cierto lugar y no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Qué importante es empezar a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Tengo casi 70 años. Soy una persona sana. Pero fui así todo el tiempo. No. Yo nací 7 mesinos. Yo nací enfermo. Es más, yo nací por accidente. Ni siquiera debía haber nacido. No fui planificado. Gracias a Dios que mi madre no me abortó. Nací literalmente enfermo. Estuve enfermo prácticamente toda mi niñez. Y le pudiera decir todas las enfermedades que tuve, pero a lo mejor lo voy a parar porque si no lo hago llorar. Pero enfermedad tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad. Mi madre hacía promesas, hacía ruegos y hacía las diferentes cosas, pero a mi madre le faltaba la palabra de Dios. Pero bendito sea el Señor, que cuando estaba ahí enfermo, en el colegio bíblico inclusive, ahí no creían en la sanidad divina. Cuando estaba ahí enfermo en el colegio bíblico, que sí enseñaban la palabra de Dios, pero no enseñaban, no creían, nomás que enseñaban cierta parte y ciertas partes no las creían. ¿Me está escuchando? Y como en muchas iglesias así sucede hoy en día. Por eso ya en la mayoría de las iglesias ni oran por los enfermos, ya no creen los milagros. ¿Alguien me está escuchando? Aquí, esta iglesia, se lo voy a decir, va a ser una iglesia de milagros, una iglesia de lo sobrenatural, una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Alguien me está escuchando? Y mientras estaba enfermo, el Señor dijo, bueno, tú eres creyente, ora por ti mismo, úngete con aceite. Y mi esposa, estoy seguro que se acuerda. En ese tiempo decía unge con aceite. Yo nunca había mirado que oraran por alguien con aceite. Pues le dije a mi esposa, tráeme el aceite. Pues, digo, ¿cuál aceite? Pues el de la cocina. Y me trajo mi esposa el medio galón de aceite. Y ¿te acuerdas, Jani? Y dijo, úngelo con aceite. Agarré ese aceite, hermano, me eché un montón de aceite en la mano y empecé todo enmantecado, todo el aceite en la cabeza, y me bañé con aceite y empecé a hacer la oración de fe. Padre, tu palabra dice que estas señales seguirán los que creen. Yo creo, Señor, que si impongo manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Yo impongo manos sobre este enfermo, Señor. Tu palabra dice, Señor, para que esté algún enfermo, que oren por él ungiéndole con aceite. Señor, ya me eché el aceite y estoy creyendo. Sana a este enfermo en el nombre de Jesús. Y oré con todo mi corazón creyendo. ¿Y qué cree que pasó despuesito? ¿Qué cree que pasó? No, me sentí más enfermo. Empecé a toser más. Tengo frío, le dije a mi esposa, tráeme unas cobijas. Y me puso un montón de cobijas. Pero en lugar de deshacer mi oración, yo dije, Señor, yo creo tu palabra más que lo que miran mis ojos físicos, lo que le estoy predicando. Y Señor, y si tu palabra dice que impondrán manos a los enfermos y ellos sanarán, yo lo estoy creyendo. Así es, así será y así tiene que ser, porque tu palabra es verdad. Tu palabra está establecida en el cielo. Tu palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tú no eres mentiroso ni hijo de hombre para que mientas. Tu palabra se cumple. Señor, yo lo estoy creyendo en mi vida. Y aún después de hacer eso, todavía me sentí más enfermo. Y empecé a temblar bastante, pero seguí orando. Señor, gracias, Padre, porque estoy creyendo que lo que tú has dicho en tu palabra es verdad. Y ese testimonio es verdadero. Mi esposa se lo puede decir. Y ahí estaba temblando toda la noche, hasta que ya de cansancio me quedé dormido. Y durante la noche no sé todo lo que pasó, pero empecé a sudar y a sudar y a sudar y a sudar
Y lo más tremendo era que tenía frío y estaba sudando. Y sudaba, y sudaba, y sudaba. Amanecí empapado de sudor. Pero quiere que le diga otra cosa. Para la gloria de Dios, amanecí completamente sano. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Y cuando pasó eso, empecé a dar testimonio en esa escuela bíblica, porque yo no sabía, no conocía el poder de Dios de esa manera. Y empecé a decir: Cristo sana, Cristo sana. Y yo creo que mi esposa se acuerda también. Me empezaron a poner un sobrenombre ahí en esa escuela. Me pusieron el sobrenombre en inglés, me decían The Healing Man. O sea, pero en burla lo decían, el hombre que sana. Así le pusieron de sobrenombre. Pero ¿sabe qué? Cuando había enfermos ahí en la escuela, me llamaban para que fuera a orar por ellos. ¿Y sabe qué? Ahí en esa escuela donde no creían en milagros, Dios empezó a hacer milagros. Después de eso, Dios me llevó por muchos países del mundo a predicar la palabra de Dios. Y prediqué un Jesucristo que todavía hace milagros, un Jesucristo que todavía sana. Y con el tiempo, conforme esté esta escuela bíblica, le voy a decir algunos de los milagros tremendos que Dios hizo. Pero Dios hizo milagros sobrenaturales. Donde quiera que íbamos, las señales seguían a la palabra que predicábamos. Inclusive, no me va a extrañar si hoy Dios hace algunos milagros aquí. De hecho, esta mañana, hoy Dios hizo un milagro. ¿Cuántos miraron ese milagro? ¿Dónde está el joven aquí que Dios hizo el milagro? ¿Dónde está en Detox? Bueno, porque es nuevo, ¿verdad? Después lo sacamos. No lo voy a sacar ahorita. Ahorita me estaba diciendo, estaba bien emocionado ahí. Me estaba diciendo: yo desde acá voy a estar escuchando la palabra de Dios. Está diciendo amén allá. Amén. ¿Me está escuchando? Y ese joven, cuando oramos por él en la mañana, ¿alguien miró cuando oramos por él? ¿Qué pasó cuando oramos por él? A ver, ven para acá. ¿Qué es lo que tenía ese joven? No oía de un oído. Estaba sordo de un oído. Hicimos la oración de fe. Y cuando hicimos la oración de fe, ¿qué pasó? Sanó. Sanó completamente. Del aplauso a Cristo Jesús. El Cristo predicamos hace milagros. Muchas de las veces les decía esta mañana, me gusta más enseñar la palabra de Dios y que Dios haga milagros sin que imponga manos sobre la gente. ¿Sabe por qué? Hoy voy a imponer manos sobre alguna gente, pero ¿sabe por qué prefiero meramente enseñar la palabra y que Dios haga milagros? Porque empecé a notar que cuando iban las campañas, la gente empezó a seguirme a mí en lugar de seguir a Jesús. Quiero que le imponga manos sobre mí. No soy yo. Y yo no quiero recibir la gloria. Yo quiero que Dios reciba la gloria. Por eso quiero enseñarle que el que sana es Cristo Jesús a través de su palabra. Y aún sin imponer manos, Dios le puede sanar. Pero hoy voy a imponer manos sobre algunas personas solamente para enseñarle que el Señor sana. ¿Me está escuchando? La palabra es más, fíjese bien. La palabra escrita, vamos a mirar en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21. Pero ahí dice que la palabra de Dios escrita, cuando la leemos, la palabra de Dios escrita es palabra segura, y si la creemos se cumple. Es más, fíjese bien, ¿qué piensa usted que es más segura? La palabra de Dios escrita, lo que Dios dice en su palabra, o que un ángel diga ciertas cosas. Yo quiero que tú seas bendecido. ¿Cuál palabra es más segura? Le voy a enseñar lo que dice la Biblia. Le voy a enseñar lo que dice la Biblia. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21. Porque mucha gente cree más en los sueños, y no estoy en contra de sueños, pero mucha gente cree más en los sueños que en la palabra de Dios. Ay, hermano, es que soñé que me iba a enfermar, soñé que se iba a morir tal y tal persona. Ay, ¿qué voy a hacer? Y cree más en eso que en la palabra de Dios. Ay, es que me dieron una profecía y en la profecía me dijeron esto y esto otro, y cree más en la profecía que en la palabra de Dios. No estoy en contra de profecías. Yo profetizo alguna vez sobre la gente,
Pero la palabra de Dios, hermanos, es lo que debemos de creer por sobre encima de todas las cosas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21. Dice así, fíjese bien. Pero cuando Él, o sea cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Cuántos saben que Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria? Escúchame porque estoy enseñando. Le fue enviado desde la magnificencia una voz que decía, fíjense bien, esta voz decía, Dios hablando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos saben que se oyó esa voz del cielo? Óigame, esa era una buena voz. Y dice el apóstol Pedro: nosotros oímos esa voz del cielo. Era la voz de Dios, nosotros la oímos esa voz. Pero entonces el versículo 19 dice, fíjese lo que dice el versículo 19. Dice: también tenemos la palabra profética, o sea, la palabra de la Biblia, la palabra escrita, la palabra que usted tiene en su mano. Tenemos la palabra profética que es más segura. ¿Es más qué? ¿Es más qué? En otras palabras, si tengo que escoger entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dice una voz que escuché desde el cielo, prefiero hacerle caso a la palabra de Dios. Y más si esa voz contradice la palabra de Dios. No, pero es que yo tuve un sueño. Y en ese sueño, si ese sueño contradice la palabra de Dios, es un sueño del diablo. Si esa profecía contradice la palabra de Dios, es una profecía del diablo. Por eso haga caso, todo mídalo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Ay, hermano, es que yo sentí que algo me dijo que yo siempre toda mi vida iba a ser pobre. No crea eso, crea la palabra. Ay, hermano, es que mi madre estuvo enferma de cáncer, mi abuela estuvo enferma de cáncer y ahora siento como que a mí también me está pegando el cáncer. No crea eso, crea la palabra de Dios. Porque si cree eso, está poniendo su fe en la mentira. Y si pone su fe en la mentira, sea hecho conforme a tu fe. ¿Me está escuchando? Y lo dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos. ¿Hacéis bien en qué? Mucha gente prefiere escuchar mensajitos de puros chistecitos y puras historitas. Pero no dice la Biblia: hazle caso a la palabra de Dios. Haces bien si estás atento a la palabra de Dios y escudriñas la palabra de Dios a ver si es cierto lo que estamos diciendo. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es nuestra antorcha, nuestra luz. Tenemos que aceptar la palabra de Dios como nuestra autoridad final. Escúcheme bien. Tenemos que aprender, hijo, y eso es difícil, pero se puede. Yo tuve que empezar a entrenar mi mente a pensar en línea de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? A pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Personalmente, yo solamente fui hasta el 4º grado de escuela, pero no soy un ignorante. Empecé a tomar diferentes cursos por correspondencia y fui al colegio bíblico y empecé a estudiar diferentes cosas por mí mismo a través de la palabra de Dios. Y escúcheme bien, por favor. Pero poco a poquito tuve que empezar a renovar mi mente, a cambiar mi forma de pensar y empezar a pensar conforme a la palabra de Dios. A empezar a hacerme la pregunta: ¿qué dice la palabra en cuanto a esto? Porque de repente la tradición me decía: no, es que Dios ama a los pobres y odia a los ricos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es mentira. Y a causa de que creía esas cosas, ¿sabe lo que pensaba? No, Señor, a mí no me importa nada el dinero, no me importa que sea pobre, Señor, pero yo seguiré predicando la palabra. Y a veces no tenía dinero ni siquiera para ir al siguiente lugar a predicar. Hasta que me di cuenta que mi creencia estaba equivocada, que mi Dios quería suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Empecé a cambiar mi forma de pensar. Cuando empezó a cambiar mi forma de pensar y empecé a creer conforme a la palabra, ¿sabe qué empezó a pasar? Dios empezó a suplir mis necesidades. Y por eso es que ahora podemos hacer lo que estamos haciendo en este lugar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Empiece a creer la palabra de Dios por sobre encima de lo que mira los ojos físicos. Ay, no, pero tú nunca vas a poder prosperar porque tú no tienes mucha educación. Ah, no, tú no puedes ser un predicador porque después de todo ya se te olvidó el tipo de vida que vivías. No, Dios te puede usar. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces, empecé a alinear mi mente a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada.
Todo lo que necesitamos saber acerca de cómo vivir nuestra vida en esta tierra está en la palabra de Dios. Dios quiere que caminemos conforme a la palabra. Hay mucho más que decir, pero voy a hablar una última escritura y luego voy a orar. Voy a orar por personas en necesidad aquí en este lugar, y voy a pedirle a Dios que haga milagros en este lugar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Tremendo. Romanos 12, 2. Fíjese lo que dice, palabra de Dios. Romanos 12, 2 dice así. Después voy a tener que conseguir una televisión que se pueda mirar en el día, para así poder que todos puedan mirar bien. Una grandotota, tamaño cine. Amén, amén. Hoy no quiten la. Mañana a ver si calamos ponerla yo no sé, una sombrita aquí, a ver si se puede mirar mejor. Pues ponemos la sombra esa aquí quizás, y luego le calamos a ver cómo se mira en pleno día. Y si se mira, entonces ya nos ponemos una sombra así para acá, para que se pueda mirar. Pero bueno, sigamos adelante. Yo creo que sí se miraría bien si ponemos una sombra así. Cerramos allá los lados, una sombra nomás, y una sombra aquí. Yo creo que sí se miraría bien, ¿verdad que sí? A lo mejor sí, yo creo que sí. Pero bueno, Romanos 12, 2, note cómo dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a los tiempos en que vivimos. Dice: no te conformes a los tiempos en que vivimos. No, hermano, es que la vida así es, hermano. Pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida aquí en México, hermano. No te conformes al modo de vivir de México. No te conformes a este siglo. No te conformes a la gente que te rodea. Es que así somos todos así, hermano. Siempre hemos sido así. No te conformes. No os conforméis a este siglo. Dice: sino transformaos. Transfórmate en tu modo de pensar. Renueva tu entendimiento. Renueva tu entendimiento conforme a la palabra de Dios. Cambia tu modo de pensar y empieza a pensar conforme a la palabra. Empieza a hablar conforme a la palabra. Empieza a comportarte conforme a la palabra, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Su palabra lo dice. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu modo de pensar. Debes de renovar tu mente por la palabra de Dios. Cambia tu modo, tu forma de cómo piensas, hasta que los pensamientos tuyos sean pensamientos de acuerdo a la palabra. Hasta que pienses de acuerdo a la palabra. Lee tanto la palabra hasta que hables la palabra, pienses la palabra, creas la palabra, actúes la palabra. Si la voluntad de Dios cambia, si la voluntad de Dios cambiara, nunca pudiéramos tener fe, nunca pudiéramos tener certeza. Pero la palabra de Dios no cambia. Por eso cuando yo miro una cosa en la palabra, digo: así es, así será y así tiene que ser. Déjame terminar entonces con estas palabras. Escúcheme bien. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos cambiar nuestro modo de pensar? Porque por mucho tiempo hemos pensado de cierta manera, que hasta ya estamos acostumbrados a pensar: es que yo siempre he creído así, hermano. Pues hay que cambiar nuestro modo de pensar. Hay que empezar a pensar de acuerdo a la palabra. A mí por mucho tiempo me enseñaron que si me comía una semilla me iba a salir adentro una planta. Tuve que cambiar mi modo de pensar y tuve que dejar los pensamientos de mi madre. ¿Me está escuchando? Que aunque me lo decía en broma, yo me la creía, pues estaba niño. Que si te cortas te van a salir las tripas. Tuve que cambiar mi modo de pensar. ¿Alguien me está escuchando? Por mucho tiempo oí: hijo, usted no, acuérdate, hijo, que nosotros somos pobres, y pobre hemos nacido y pobre hemos de morir. Tuve que cambiar mi modo de pensar. No, yo no voy a morir pobre. ¿Alguien me está escuchando? Tuve que cambiar mi modo de pensar. Yo nunca he sido, perdón para los jóvenes aquí, no hago a nadie menos. Yo nunca he sido un drogadicto. Yo nunca he usado drogas. Yo nunca he fumado ni siquiera marihuana. Pero tuve que cambiar mi modo de pensar, porque gente me decía: ¿cómo vas a poderte ayudar a esos jóvenes si tú nunca has andado en las drogas? Tú no sabes cómo se siente. Porque Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo. Y siempre creí que un día iba a poder levantar un centro de rehabilitación para ayudar a los jóvenes. Y tuve que cambiar mi modo de pensar. No me limité a mis pensamientos. Creí en el poder de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuáles son los pasos para renovar nuestra mente? Escúchame bien. Primer paso, si quieres renovar tu mente, quieres cambiar tu mente, ya casi termino. Paso 1:
empieza a estudiar sistemáticamente todos los días la palabra de Dios. Empieza a leer y no meramente hagas lo que mucha gente hace. Pásame. Mucha gente dice, ay, voy a leer la palabra de Dios, a ver qué Dios me dice. Y luego de repente la abren y dicen, y le hacen, y pone el dedo, más el día. No, hijo. Empieza a leerla bien, hijo, sistemáticamente. Por eso te digo, léete el libro de Lucas, léete el libro de Génesis, termina de leer el libro de Lucas, después lee el libro de Génesis. Yo te guío, yo te ayudo. Y empieza a marcar las escrituras que empiezan a hablar a tu vida. Estudia la palabra de Dios. Ven aquí, sigue escuchando los mensajes y luego escúchalo y escúchalo y escúchalo, porque no es meramente escucharlo una vez. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Muchas personas no saben ni un cacahuate de la Biblia. No te mueras así. La segunda, haz declaraciones conforme a la palabra de Dios. Empieza a hablar lo que dice la palabra de Dios. No importa cómo te sientes. Cuando yo me sentía todo enfermo, empecé a decir, Señor, gracias, Padre, porque la sanidad está viniendo a mi cuerpo físico. Empecé a hablar lo que dice la palabra. Muchas veces, soy franco, usted puede decir, pastor, ¿y usted nunca se siente enfermo? Sí, me siento enfermo a veces, pero yo rehúso confesar esa enfermedad. Normalmente no hablo la enfermedad, hablo sanidad. Cuando empiezo a sentirme enfermo, yo empiezo a decir, Padre, te doy las gracias porque por las llagas de Cristo Jesús estoy siendo sanado. Gracias, Padre, porque tú eres el que fortaleces mi vida. Gracias, Padre, porque Señor, Padre, tú eres mi sanador. ¿Me está escuchando? Empiezo a meter palabra, empiezo a alimentarme en la palabra, y la palabra es medicina a mi cuerpo. ¿Alguien me está escuchando? Empieza a declarar la palabra de Dios. Estudia la palabra, declara la palabra. Y no solamente eso, derriba cualquier pensamiento contrario a la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Dice, derribando todo argumento que va contrario a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Ya tengo que terminar. En otras palabras, agarra esos pensamientos que el enemigo te quiere poner, y no, eso no es lo que dice la palabra. Yo creo la palabra, pero mira cómo te sientes. No me importa cómo me siento, yo creo la palabra. ¿Me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Recuerdo que empecé a confesar, el bien y la misericordia me siguen. Empecé a confesar, Padre, tú eres mi pastor y nada me faltará. Empecé a confesar, bienes y riquezas hay en mi casa. Cuando no teníamos, hace unos años, mi esposa te puede decir, no teníamos ni siquiera una cama donde dormir. Mi esposa era la única que dormía bien, porque cuando nos dormíamos, ¿sabe lo que hacía? Nos quitaba las almohadas a todos. Es la verdad, ¿es verdad o no? Nos quitaba todas las almohadas porque como ya estábamos dormidos y dormíamos en el suelo, pelón. Y mi esposa agarraba las almohadas y se hacía un colchoncito con las almohadas, porque ella decía, es que yo no puedo dormir así. No teníamos nada, pero aún en medio de todo seguía confesando. Cuando no había nada en la casa, no teníamos una silla donde sentarse, pregúntale a mi esposa. Y aún el colchón que teníamos era un colchón que nos regaló una persona, porque se dio cuenta que no teníamos nada. Y ya después ese colchón lo empezó a usar mi esposa. Pero en medio de todo empecé a confesar, Padre, tú eres mi pastor y nada me faltará. Soy bendecido, soy bendecido. La gente quizás que me escuchaba decían, está loco. Pero conforme empecé a confesar la palabra, a creer la palabra, a hablar la palabra, de repente la palabra prevaleció y la palabra empezó a manifestarse. Aquí le estamos enseñando cómo caminar en lo sobrenatural. ¿Alguien me está entendiendo? Le leo el siguiente versículo, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, ya no caminemos conforme a la carne. Ya no caminemos conforme a la carne. Hoy fui a la gasolinera a echarle gas a mi carro. Y cuando fui a la gasolinera, aquí en el lado de Estados Unidos, pagué $40 para echarle gas. Y le dije, mira, quiero echarle $40.
Pero cuando le empecé a echar gas, no le eché 40. Siguió echando. La persona no lo paró. Y me le echó 50 y tantos dólares. Entonces le dije, yo podía haber dicho, bueno, pues fue su problema, me echó de más, ya me voy. Pero no, hijo, no vamos a caminar conforme a la carne. Me devolví y le dije a mi esposa, mira, le me echó gas de más. Y claro, ahí estaba todavía, pero fui al lugar donde se paga. Y le dije, señora, me echó gas de más. Y dijo, ni siquiera sabía, ¿cuánto me diste? No sabía ni cuánto le había dado. Le dije, le di 40 dólares, señora, y usted me echó 50 y tantos. Dijo, dice, perdón. Dijo, gracias por devolverte. O sea, no lo podía creer que me había devuelto. No, hijo, no tenemos que ser ventajosos. Caminemos en santidad, caminemos en amor. Yo no voy a irme y que a esa mujer después le cobren. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Eso no es ser honesto. Me dieron cambio de más. Qué bendición de Dios, no qué tentación del diablo. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces vamos a empezar a caminar entonces conforme a la palabra de Dios. El arma más poderosa que tenemos, hijos, es la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Hoy quiero orar. Yo quisiera saber si hay personas aquí que quisieran oración. Escúcheme bien. Y ahorita voy a orar por ti, pero escúcheme bien. No voy a estar orando en cada servicio, porque yo quiero enseñarle a que su fe crezca y que usted empiece a creer por milagros por usted mismo. Porque yo no quiero que usted nunca glorifique a un hombre. El que debe recibir la gloria es Cristo Jesús. ¿Sé orar por los enfermos? Sí. ¿Sé creer por milagros? Sí. Y hoy vamos a mirar algunos milagros. Pero yo jamás rehúso eso. Yo hacía en tiempo atrás campañas de milagros en diferentes lugares. Pero la gente empezó a notar que la gente empezó a seguir al hombre. Y no se trata de eso. Se trata de seguir a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Pero hoy solamente para enseñarle que Dios hace milagros. Quiero orar por milagros. Quiero orar que Dios dé sanidades en estos momentos. Quiero orar que Dios se manifieste en lo sobrenatural. Y en esos momentos, la primera cosa que voy a llamar es esto. Si tú estás aquí y tienes dolencia quizás en alguna parte de tu espalda, en alguna parte de tus huesos, pero escúchame bien, no te voy a decir solamente quieres que ore por ti, no. Y puedes creer la palabra de Dios que dice, impondrán manos a los enfermos y sanarán. Puedes creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy. Yo quiero orar por ti. ¿Estás escuchando? Entonces, ¿cuántas personas hay aquí en estos momentos que es, pastor, yo tengo tiempo que me está doliendo esto, me está doliendo esto otro, y quiero oración, y estoy creyendo que Dios me sana en estos momentos? Voy a contar solamente hasta 3. Escúcheme bien, porque así es la fe. Después de que cuente a 3 voy a decir, ponte de pie. O sea, las personas que quieren oración. Si no se puso de pie en ese momento, ya no se ponga de pie después, por favor. Se lo pido de veras, por favor. Ya no se ponga de pie. El momento de fe es al terminar de contar 3. Mucha gente después de que empezamos a orar y Dios empieza a meditar, ay hermano, también ora por mí. No, ya no voy a orar, porque es el momento de la unción, es el momento de la fe, es el momento de creer. Y alguna gente no entiende cómo Dios opera los milagros, y no entiende que no es el hombre, es Dios el que los hace en su tiempo debido, en la forma que debe de ser, todo decentemente y en orden. Así es que si usted necesita un milagro de sanidad en su cuerpo físico y le está doliendo algo en su cuerpo hoy, ahorita, y usted quiere recibir un milagro de Dios, hoy vamos a mirar milagros de Dios. Es que voy a contar 3, y a la cuenta de 3
rápidamente se pone de pie hasta que cuente 3 y pasa al frente para acá. Prepárese. 1, 2, rápidamente. 3, póngase de pie, véngase para acá. Pero rápido, 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 rápido. Y ya no pase nadie más. Pasen los que van a pasar rápido, 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 rápido. Y luego ya no pase nadie más. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Súbelo para arriba, por Todo favor. es posible. Súbelo todo hasta allá, hasta atrás, hasta atrás. Hasta atrás para poderme subir yo aquí arriba. Si puedes creer. Todo es posible. Cantemos este canto y empieza a creer, empieza a creer. Todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Díselo, sí, Señor, yo creo. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. El puro órgano ahí despacito, por favor. Primeramente, ¿cuántas personas hay aquí? Fíjese, fíjese, vamos a hacer todo en orden. Aquí lo siento en el cuello. El cuello. ¿Cuántas personas hay aquí que están teniendo dolor en el cuello, que están teniendo problemas en el cuello así? Quizás cuando se mueve de repente tiene dolor en el cuello. Levante su mano. Usted, venga para acá. ¿Quién más? ¿Quién más tiene problemas en el cuello? ¿Tú tienes problemas en el cuello? Ven para acá. Póngase aquí. Bueno, aquí abajito. ¿Quién más tiene problemas en el cuello? ¿Hay alguien más? Y ahorita no se preocupe, voy a orar por todos, pero vamos a hacerlo todo en orden para que Dios se mueva bien. ¿Cómo se llama usted? José Luis, José Luis, ¿cuánto tiempo tienes con problemas en el cuello? ya como unos 8 meses. 8 meses. Hazte para acá un poquito, hijo, y ahorita voy a orar por ti. Hazte para acá un poquito. Ahorita ahí, para aquí quédate. 8 meses con problemas en el cuello. ¿Qué pasó en tu cuello? ¿Sabes o no sabes? No, no sé. No sabes. Nomás de repente te dio un dolor fuerte en el cuello. Y es fuerte ese dolor. A veces no puedes dormir bien por el causa del dolor. Pero tú crees que el Señor te sana hoy. Lo puedes creer. ¿Crees lo que la palabra de Dios dice, que impondremos manos a los enfermos y sanará? Dios, yo ya estoy imponiendo mis manos sobre ti. Desde ya vamos a creer por la sanidad. Cuando hay un problema en el cuello, muchas de las veces sucede que es un nervio encogido. Y ese nervio encogido, cómo duele. Y se batalla uno para mover el cuello. Yo no sé si es el problema en él, pero vamos a mirar. Y eso sucede cuando un nervio se encoge. Muchas veces sucede que hace inclusive que hasta un brazo esté más corto que otro, un poquito más corto. Yo no sé si es el caso, pero vamos a mirar. Póngaseme aquí, por favor. Voltee para acá, para donde estoy yo. Hágase un poquito más para acá. Ahora sí, aquí así. Ponga sus manos hacia el frente. Primero hacia para atrás, para los lados. Ándale así. Míreme a mí, pero bien derecho. Ponga sus pies bien derechito para estar seguro que está bien derecho. Míreme a mí. Ahora empiece a mover sus manos hacia el frente. Ayúdale. Así. Ok, mire. ¿Lo puede mirar? ¿Lo puede mirar aquí? ¿Lo puede mirar? ¿Lo puede mirar aquí? Porque vamos a levantar banderas de victoria, mi Señor. Gracias. Y decirte que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.